La humedad de Miami se pega a la piel, pero dentro del impecable apartamento con vistas a la bahía, el aire acondicionado creaba una atmósfera fresca y serena. Clara sonreía mientras terminaba de preparar una paella de mariscos, el plato favorito de Mateo, su esposo. Él y su mejor amiga Sofía regresaban hoy de un supuesto congreso de medicina en Puerto Rico. Mientras esperaba, una notificación de Instagram llamó su atención. Era una foto publicada por Sofía. En la imagen, Mateo y ella se besaban apasionadamente contra una baranda, con el atardecer de fondo. El golpe final fue la frase que acompañaba la foto: "Finalmente donde pertenecemos". El teléfono se deslizó de sus manos, estrellándose contra el suelo de mármol. El sonido agudo del cristal rompiéndose fue lo único que se oyó antes de que sus rodillas cedieran. Un corazón roto en 1000 pedazos, como el cristal de su teléfono. Es difícil imaginar un dolor así, ¿verdad? Pero te prometo que esta no es una historia de derrota. Antes de contarte cómo Clara convirtió la peor traición en la mayor victoria de su vida, déjame un comentario, y dime desde qué ciudad me estás viendo. Me llena de fuerza saber hasta dónde llegan estas historias de resiliencia y justicia. Pero para entender cómo llegó a este momento, es necesario regresar en el tiempo. Clara no siempre vivió rodeada de lujo con vistas a la bahía. Su historia comenzó en Hialeah, en una casa modesta donde el olor a café cubano y el sonido del español se mezclaban con el ruido de la calle. Hija de inmigrantes que trabajaban de sol a sol, aprendió que cada logro se ganaba con sudor y sacrificio. Su juventud no fue de fiestas en la playa, sino de noches en la biblioteca, peleando por becas que la llevarían a la universidad, su única vía de escape hacia una vida diferente. Fue allí, en los pasillos de la facultad, donde conoció a Mateo. Él era el brillante y carismático estudiante de medicina, proveniente de una familia adinerada de Coral Gables, con un futuro que parecía tan resplandeciente como su sonrisa. Ella era la estudiante de nutrición, seria y enfocada, que lo deslumbró con una inteligencia y una calidez que él nunca había encontrado en su círculo. Se enamoraron con la intensidad del primer amor, uniendo dos mundos que parecían opuestos pero que, en ese momento, encajaban a la perfección. Tú y yo, mi amor, construiremos un imperio, le susurró Mateo la noche que se graduaron, con el diploma de ella en una mano y el de él en la otra. Clara le creyó. Creyó tanto en esa promesa, que puso en pausa su propio sueño de abrir una clínica de bienestar integral. Desvió sus ahorros, el dinero que había juntado con tanto esfuerzo, para ayudarlo a montar el consultorio de cardiología que lo catapultaría al éxito. Ella manejaba sus finanzas, organizaba su agenda, era el ancla que lo mantenía con los pies en la tierra mientras él ascendía. Los primeros años fueron como un sueño. Compraron el apartamento, decoraron cada rincón juntos y mantuvieron vivo el ritual de volver, en cada aniversario, a la pequeña cafetería en la calle 8 donde tuvieron su primera cita. Pero el veneno, como una enfermedad silenciosa, comenzó a filtrarse lentamente en su hogar. Las primeras señales fueron casi imperceptibles. ¿Alguna vez has sentido que la persona que duerme a tu lado es de repente un extraño? Así se sentía Clara. El cambio comenzó con su humor. El Mateo alegre y cariñoso se volvió irritable y distante. Las noches largas en el hospital se convirtieron en la excusa perfecta para sus ausencias cada vez más frecuentes. Llegaba a casa oliendo a un perfume que no era el de ella, y cuando le preguntaba, él respondía con un sarcasmo frío. ¿Ahora también controlas a mis pacientes? Su teléfono, que antes yacía olvidado en cualquier superficie, ahora se había convertido en una extensión de su mano, siempre con la pantalla hacia abajo, protegido por una contraseña que ella no conocía. Luego vinieron los detalles que gritaban la verdad que ella se negaba a ver. Ropa nueva que nunca le había mostrado, facturas de restaurantes caros en días que se suponía que estaba de guardia, llamadas extrañas que cortaba abruptamente en cuanto ella entraba en la habitación. El hombre que le había prometido un imperio a su lado ahora caminaba un paso por delante de ella en las reuniones sociales, presentándola casi como un accesorio, minimizando su trabajo como nutricionista frente a sus amigos con un condescendiente: es su pequeño hobby. La casa, antes un refugio, se sentía fría, y el silencio entre ellos era más ruidoso que cualquier discusión. Y entonces apareció Sofía, no como una extraña, sino como la sombra que siempre había estado allí, su mejor amiga, la confidente de sus miedos y alegrías. Al principio, su presencia era un consuelo. Los hombres son así, amiga.
le decía apretándole la mano después de una discusión con Mateo. Están bajo mucha presión. Pero poco a poco, sus palabras de apoyo comenzaron a tener un filo sutil, un veneno envuelto en miel. Sofía, siempre impecable, con su ropa de diseñador y su agenda llena de eventos sociales, se convirtió en un recordatorio constante de todo lo que Clara sentía que estaba perdiendo. La primera humillación Clara ocurrió una noche, mientras cenaban en su balcón con vistas a la bahía. Clara, con una chispa de ilusión en los ojos, le mostró a Mateo un plan de negocios que había estado desarrollando en secreto para su clínica de bienestar. Él apenas levantó la vista de su celular. Clarita, ya hablamos de esto, dijo con un suspiro de fastidio. Tu hobby de nutrición es adorable, pero un negocio de verdad es otra cosa. Déjale eso a la gente que sabe. Sofía, que estaba sirviendo más vino, añadió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Ay, amiga, él solo quiere protegerte. El mundo de los negocios es tan cruel para alguien tan buena como tú. ¿Alguna vez has sentido cómo las palabras de alguien que amas pueden sentirse como pequeños cortes de papel? No duelen al instante, pero dejan una herida que arde por mucho tiempo. Clara sintió cientos de esos cortes esa noche. Las palabras de Mateo no solo desvalorizaban su sueño, sino que borraban todos los años de estudio y sacrificio. Y las de Sofía, las de su supuesta amiga, la hacían sentir pequeña e ingenua, una niña jugando a ser mujer. La brisa del mar, que antes la calmaba, ahora se sentía helada, como el futuro que empezaba a vislumbrar. Las humillaciones se hicieron más frecuentes y públicas. Mateo comenzó a asistir solo a los eventos importantes, a las galas benéficas y a las cenas con los directivos del hospital. Son cosas de trabajo, mi amor. Te aburrirías, era su excusa. La noche en que insistió en ir, para la gala anual del hospital, lo entendió todo. Mientras un colega de Mateo le preguntaba a Clara con interés sobre su trabajo, Mateo lo interrumpió con una risa condescendiente. Clara tiene su pequeño hobby con dietas y esas cosas. La mantiene ocupada. El grupo rió, y ella sintió cómo el color se le iba del rostro, forzando una sonrisa que le partía el alma. Fue en esa misma gala donde Sofía le asestó el golpe final. Se acercó a ellos deslumbrante en un vestido rojo que acaparaba todas las miradas. Escaneó a Clara de arriba abajo, cuyo vestido azul, elegante pero discreto, de repente se sintió inadecuado. «Qué lindo tu vestido, Clara». «Muy casero», dijo Sofía, con un tono falsamente dulce que era más afilado que un cuchillo. «Te da un aire tan maternal». Luego se giró hacia Mateo, ignorando por completo a Clara. «Debe ser maravilloso tener una esposa tan doméstica, Mateo. Te ahorra tantos problemas». La frase quedó flotando en el aire, una declaración de guerra silenciosa. Sofía no solo la estaba insultando, se estaba posicionando como la igual de Mateo, la mujer que sí pertenecía a ese mundo de poder y ambición. El viaje de regreso a casa fue en un silencio sepulcral, cada semáforo en rojo, cada curva en el camino hacia su lujoso apartamento, se sentía como una tortura. Clara miraba las luces de la ciudad pasar como un borrón, mientras las palabras de Sofía y la risa de Mateo resonaban en su cabeza como un eco interminable. Ya no era solo una sospecha, era una certeza dolorosa. No estaba luchando contra una amante desconocida, estaba siendo reemplazada, pieza por pieza, por la mujer a la que le había abierto las puertas de su casa y de su corazón. El enemigo no estaba afuera, dormía en su cama y cenaba en su mesa. El clímax, la caída final, no ocurrió en la soledad de su apartamento sino bajo las luces brillantes de la gala anual de la Fundación del Corazón, el evento más importante del año para Mateo. Era su noche. Él era el anfitrión, el centro del universo de la élite médica de Miami. Clara estaba a su lado, con un vestido plateado que había elegido con esmero, sintiéndose más como un accesorio bien pulido que como su esposa. El aire estaba cargado del murmullo de conversaciones importantes, el tintineo de copas de champán y el aroma de la riqueza. Ella forzaba una sonrisa, respondiendo a cumplidos vacíos mientras sentía un nudo de hielo en el estómago. Sabía que algo iba a pasar. La traición tiene un olor, una presencia que se puede sentir antes de verla. Y entonces la vio. Sofía se abría paso entre la multitud como un cisne negro.
envuelta en un vestido de terciopelo oscuro que parecía absorber la luz a su alrededor. Sus ojos se encontraron con los de Clara por encima de las cabezas de los invitados, y una sonrisa depredadora se dibujó en sus labios. Se acercó a ellos, ignorando por completo a Clara al principio, y le dio un beso a Mateo en la mejilla, uno que duró un segundo de más, lo suficiente para marcar territorio. Luego, se giró hacia Clara, su mirada recorriéndola de arriba a abajo con un desdén apenas disimulado. «Clara querida, qué sorpresa verte. Pensé que estas cosas te aburrían», dijo, su voz goteando una falsa dulzura. Clara sintió la sangre subir a sus mejillas, pero mantuvo la compostura. «Es la noche de mi esposo, Sofía. Por supuesto que estaría aquí». La respuesta fue tranquila, digna, pero Sofía no había venido a conversar, había venido a destruir. «Claro, claro. Alguien tiene que asegurarse de que llegue a casa a salvo», replicó, y luego, con un movimiento que pareció a la vez accidental y perfectamente coreografiado, tropezó ligeramente, derramando el contenido de su copa de vino tinto sobre el impecable vestido plateado de Clara. Un jadeo colectivo recorrió el círculo de personas que los rodeaban. La mancha roja se extendió por la tela como una herida abierta, una humillación visible para que todos la vieran. Pero el vino no fue el verdadero golpe. El verdadero golpe fue el silencio de Mateo. No la defendió. No reprendió a Sofía. En su lugar, después de un segundo de sorpresa, una risa brotó de su garganta, una risa corta y cruel. «Tranquila, Sofía, no te preocupes», dijo, poniendo un brazo protector alrededor de los hombros de su amante. Luego miró a Clara. No con preocupación, sino con fastidio, como si fuera una niña que había causado un problema. «No pasa nada, mi amor. De todas formas, ese vestido siempre te quedó un poco ajustado». La frase fue un puñal. Frente a sus colegas, frente a sus amigos, frente a la mujer que le había robado su vida, Mateo no solo la abandonó, la apuñaló. ¿Alguna vez has sentido cómo el mundo se detiene? Para Clara, el sonido se desvaneció. El murmullo de la multitud, la música, el tintineo de los vasos, todo se convirtió en un zumbido sordo. Podía sentir su corazón latiendo con una violencia que le sacudía el pecho, un tambor de guerra descontrolado. Su respiración se volvió superficial, entrecortada, y un temblor invisible comenzó en sus manos, que apretó en puños a los costados para que nadie lo notara. El calor de la vergüenza le quemaba la cara, y por un instante, el suelo pareció ondular bajo sus pies. Todos esperaban que se rompiera. Esperaban las lágrimas, los gritos, el colapso. Sofía la miraba con una expresión de triunfo sádico, esperando su rendición. Pero no sucedió. En medio de ese torbellino interno, algo se quebró y se reacomodó dentro de Clara. La adrenalina del pánico se transformó en una claridad helada, una calma aterradora. Levantó la barbilla, su respiración se estabilizó de golpe. Miró directamente a los ojos de Mateo, ignorando por completo a Sofía. En su mirada no había dolor, ni súplica, ni rabia. Había algo mucho peor, la nada. Era la mirada que le das a un completo desconocido, a algo que ya no tiene poder sobre ti. Sin decir una sola palabra, se dio la vuelta. Con la mancha roja del vino como una medalla de guerra en su vestido, caminó a través de la multitud con la espalda perfectamente recta, la cabeza en alto, y salió del salón, dejando atrás un silencio atónito y a dos traidores que, sin saberlo, acababan de firmar su propia sentencia. La víctima había muerto esa noche. Lo que salió de esa gala fue una estratega. El viaje de regreso a casa no fue en el silencio sepulcral de la traición, sino en el silencio gélido de la estrategia. Cada luz de la ciudad que se reflejaba en el parabrisas iluminaba una nueva pieza del rompecabezas que comenzaba a armarse en su mente. Clara no lloró. Las lágrimas eran un lujo para la mujer que había entrado a esa gala, no para la que acababa de salir. Apretó el volante, sus nudillos blancos, y sintió cómo el dolor ardiente en su pecho se enfriaba, cristalizándose en una determinación tan dura y afilada como un diamante. Ya no sentía el corazón roto. Sentía el motor de una máquina de guerra encendiéndose por primera vez. Al llegar al apartamento, el olor a paella quemada todavía flotaba en el aire, un recordatorio grotesco de la vida que se había carbonizado en unas pocas horas.
No se detuvo. Subió directamente al dormitorio, se quitó el vestido manchado y en lugar de tirarlo con rabia, lo dobló cuidadosamente y lo guardó en el fondo de un cajón. Era una prueba. La primera de muchas. Luego, se miró al espejo. La mujer que le devolvió la mirada tenía los ojos hinchados, sí, pero no de tristeza. Estaban abiertos, alertas, como los de un depredador que acaba de identificar a su presa. Esa noche no durmió. Mientras Mateo celebraba su victoria, Clara desmantelaba su vida, archivo por archivo, en el silencio de su oficina. Cuando Mateo llegó a la mañana siguiente, con el olor del perfume de Sofía impregnado en su ropa, y una disculpa ensayada en los labios, encontró a una Clara diferente. Estaba sentada en el sofá, con una taza de café entre las manos, la mirada perdida en la vista de la bahía. Estaba pálida, silenciosa, rota. O eso creyó él. Mi amor, lo de anoche, Sofía se pasó de copas, fue un accidente, mintió él, acercándose para abrazarla. Ella no se apartó. Dejó que la tocara, que sintiera su aparente fragilidad. Estoy cansada, Mateo. Solo quiero descansar, susurró ella. Fue la mejor actuación de su vida. Su docilidad fue el cebo perfecto, y él, en su arrogancia, lo mordió sin dudarlo. Es increíble cómo el dolor puede transformarse en una armadura, ¿no crees? La humillación se convierte en combustible, y la tristeza en una hoja de cálculo. ¿Qué harías tú en su lugar? Escribe en los comentarios. Quiero leer cómo la justicia tomaría forma en tus manos, porque la de Clara apenas estaba comenzando a diseñarse. Mientras Mateo creía estar manejando a una esposa deprimida, ella se había convertido en una espía en su propio hogar. Cada mañana, después de que él se iba, su verdadera jornada comenzaba. Empezó por lo básico. Fotografió cada estado de cuenta, cada factura de tarjeta de crédito que encontraba, documentando los hoteles de lujo, las cenas románticas, las joyas compradas para Sofía. Instaló un software discreto en la computadora de la oficina en casa, copiando archivos en un disco duro que escondía dentro de un viejo libro de recetas. Compró un pequeño dispositivo de grabación de audio, del tamaño de un botón, y lo dejaba activado en la oficina cada vez que él tenía una llamada. Escuchar su voz, riéndose con Sofía de su pequeño hobby, o discutiendo con su abogado cómo dejarla con la menor cantidad de dinero posible, ya no le causaba dolor. Cada palabra era simplemente un dato, una pieza más de munición para su arsenal. El verdadero tesoro lo encontró una noche, buscando en una vieja caja de seguridad que él creía olvidada. Dentro, entre papeles sin importancia, estaba el contrato original del préstamo para su consultorio de cardiología. Lo leyó una y otra vez, hasta que sus ojos se fijaron en la cláusula 12b. Su corazón no se aceleró, se calmó. La garantía del préstamo millonario que había catapultado la carrera de Mateo no eran las propiedades de su familia, como él siempre le había hecho creer. La garantía eran los activos de una pequeña LLC que ella había creado años antes de casarse para lanzar su proyecto de bienestar, Vitalis. Una empresa que él consideraba insignificante, pero que, en secreto, generaba ingresos que él ni siquiera podía imaginar. Con una copia del contrato en su bolso, se reunió con Elena, una abogada recomendada por una vieja amiga, una mujer conocida por su ferocidad en los tribunales y su discreción absoluta. Se encontraron en un pequeño café en Wynwood, lejos de los círculos de Coral Gables. Clara no lloró, ni se quejó. Simplemente abrió su laptop y le mostró a Elena las carpetas meticulosamente organizadas. Finanzas, grabaciones, fotografías. Cuando Elena vio la cláusula 12b, levantó la vista del papel, una chispa de admiración en sus ojos. Señora, su esposo no solo construyó su imperio sobre sus sacrificios, dijo la abogada con una sonrisa depredadora. Lo construyó sobre su propiedad. Y usted está a punto de ejecutar el embargo. Clara asintió, una calma letal instalada en su alma. El plan ya no era una fantasía. Era un cronograma. El día elegido para la ejecución no fue al azar. Fue el día de la boda de Mateo y Sofía, un evento planeado para hacer la coronación de su victoria, celebrado en el salón más opulento de un hotel de lujo en South Beach. El aire olía a lirios blancos y a dinero. Los invitados, la misma élite de Miami que había presenciado la humillación de Clara, ahora levantaban sus copas de champán para celebrar a la nueva pareja. Sofía,
Con un vestido que costaba más que un auto, sonreía como una reina que finalmente había reclamado su trono. Mateo a su lado, rebosaba de una arrogancia desmedida, el hombre que lo tenía todo. Llegó el momento del brindis. Mateo tomó el micrófono, su voz resonando en el salón con una confianza absoluta. Gracias a todos por acompañarnos, comenzó, mirando a Sofía con una devoción fingida. Hoy no solo celebro mi amor por esta increíble mujer, sino también el comienzo de una nueva vida. Una vida sin anclas, mirando siempre hacia adelante. La indirecta fue clara, un último insulto a la memoria de Clara. Levantó su copa, y justo cuando los invitados iban a imitarlo, las luces del salón se atenuaron, y las pantallas gigantes que debían mostrar fotos de la pareja parpadearon. El murmullo de confusión se convirtió en un silencio helado cuando una imagen nítida apareció en todas ellas. No era un montaje de fotos románticas, era Clara. Estaba sentada en un elegante sillón de cuero, en una oficina moderna y minimalista con el logo de Vitalis, visible en una pared de cristal detrás de ella. No parecía una mujer despechada. Lucía como una CEO a punto de anunciar una adquisición hostil. Su mirada, directa a la cámara, era serena y letal. Buenas noches a todos, dijo su voz, clara y firme a través de los altavoces del salón. Lamento interrumpir la celebración. Mateo, Sofía, felicidades. Veo que finalmente están donde pertenecen. Su tono no contenía sarcasmo, sino una frialdad factual, que heló la sangre de los presentes. En la pantalla, Clara comenzó a narrar su historia, no con lágrimas, sino con documentos. Aparecieron fechas, extractos bancarios de hoteles y joyerías, capturas de pantalla de mensajes que Mateo creía borrados. La traición fue expuesta no como un drama, sino como un caso de estudio forense. Luego, la imagen cambió. Mateo siempre se burló de mí, pequeño hobby, continuó Clara, mientras en la pantalla aparecían los impresionantes informes de ingresos de Vitalis, la plataforma de bienestar online que había construido en secreto. Lo que él no sabía es que este hobby genera más en un mes de lo que su prestigioso consultorio genera en un año. Y lo más importante, tampoco recordaba lo que firmó hace 10 años. Fue entonces cuando el golpe final fue revelado. En la pantalla apareció una copia ampliada de la cláusula 12b del contrato del préstamo que financió el consultorio de Mateo. La garantía no eran las propiedades de su familia. La garantía eran los activos de una LLC llamada Vitalis, la empresa de Clara. El pilar de tu identidad, Mateo, la fuente de tu estatus y tu riqueza, fue construido sobre mi propiedad, explicó Clara con una calma devastadora. Y con nuestro divorcio finalizado esta mañana, esa deuda, convenientemente impagada, ha sido ejecutada. El consultorio, el apartamento con vistas a la bahía, todo vuelve a su legítima dueña. El video terminó con una escena grabada esa misma mañana. Un Mateo confundido, aún en pijama, abriendo la puerta de su antiguo hogar para recibir a un oficial que le entregaba una orden de desalojo y la notificación del embargo de su clínica. La sonrisa de triunfo de Sofía se había congelado en una máscara de horror. El micrófono se deslizó de los dedos de Mateo, cayendo al suelo con un ruido sordo que resonó en el silencio sepulcral. Se giró para mirar a Sofía, no con amor, sino con pánico, y en los ojos de ella no vio consuelo, sino el frío cálculo de una mujer que se daba cuenta de que se había casado con un hombre en bancarrota. El murmullo de los invitados se convirtió en un torrente de susurros y celulares grabando la escena. El rey y la reina de la noche habían sido destronados, humillados y despojados de todo frente a su corte, por una estratega que había convertido su dolor en el arma más precisa y letal de todas. El silencio que dejó el video en aquel salón de bodas fue solo el principio. La ruina de Mateo no fue explosiva, fue una lenta y humillante desintegración. Su nombre, antes sinónimo de éxito, se convirtió en una advertencia en los círculos de Miami. Perdió su licencia por mala praxis financiera, Sofía lo abandonó en cuanto el último centavo desapareció, y su arrogancia se marchitó hasta convertirse en la sombra de un hombre que vivía de favores. Clara nunca volvió a verlo. Para ella, él y Sofía no eran más que un eco lejano, el ruido de un plato que se rompió y que ella, simplemente barrió y tiró a la basura. Su energía ya no estaba en el pasado, estaba enfocada en construir el futuro que le habían intentado robar.
Un año después, el aire de Coral Gables no olía a lirios marchitos, sino a pintura fresca y a nuevos comienzos. Clara, vestida con un traje blanco impecable que irradiaba poder y serenidad, cortaba la cinta inaugural de la primera clínica física de Vitalis. Ya no se escondía tras un seudónimo. Era el rostro de un imperio de bienestar que ella había construido desde las cenizas de su antigua vida. Los flashes de las cámaras la rodeaban. Los periodistas hacían preguntas, pero su sonrisa era genuina, tranquila. Miró a la multitud y vio rostros de admiración, no de lástima. Había reescrito su propia historia, y ahora, todos querían leerla. Entre la multitud, un hombre la observaba con una admiración que no tenía nada que ver con el escándalo. Era Daniel, el arquitecto que había dado forma a su visión, transformando un espacio vacío en un santuario de salud y paz. Se acercó a ella cuando el caos disminuyó. «Creaste algo más que una clínica, Clara. Creaste un símbolo», le dijo su voz cálida y respetuosa. Él no veía a la mujer traicionada, veía a la visionaria, a la constructora. «El mérito es tuyo, Daniel. Entendiste lo que quería construir antes de que yo misma pudiera explicarlo». En sus ojos no había coqueteo, sino el reconocimiento de dos almas que entendían el lenguaje de crear algo duradero a partir de la nada. Esa misma noche, desde la terraza de su nuevo penthouse, con la misma vista a la bahía que una vez fue el escenario de su peor dolor, Clara levantó una copa de champán. El reflejo de las luces de la ciudad bailaba en el cristal, y por primera vez en mucho tiempo, el futuro no era una incógnita, sino un lienzo en blanco. Ya no estaba esperando que alguien volviera a casa. Ella ya estaba en casa, y se dio cuenta de que la mejor venganza no fue la caída de Mateo, sino su propio ascenso imparable, porque un imperio construido sobre la mentira se derrumba con la verdad, pero uno construido sobre la propia fuerza es indestructible. Si tú también crees que ella hizo lo correcto y que la verdadera justicia es construir tu propia felicidad, dale like a este video. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo, me encantará leerte. Y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta.